¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. 12 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo caer la tarde, caer el atardecer de una típica jornada de invierno que tuvo temperaturas bajas en lo que fue la mañana de hoy y que se esperan también bajas temperaturas para ya cuando el sol termine de salir de la pantalla, cuando termine de dejar totalmente la ciudad de Buenos Aires y el tránsito está, bueno, medianamente fluido por la hora que es aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Abrimos lo que es Pasos Perdidos de la jornada de hoy con temas centrales como son en referencia principalmente a lo que ha sucedido hace minutos nada más con la sesión que fracasó el intento de sesión por parte de la oposición en esta Cámara de Diputados. Vamos ahora con los títulos principales. Sesión especial a las 14, pedida por el diputado Germán Martínez y otros diputados, pedidos de informes verbales, interpelación y moción de censura a Manuel Adorni. Rigi y Super Rigi obtuvo dictamen de mayoría el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Holdouts, el oficialismo buscará aprobar el acuerdo que ya cuenta con media sanción del Senado Nacional. Bueno, ahí están los títulos que tienen que ver con esta actividad que está desarrollando por estas horas la Cámara de Diputados y también los títulos que tienen que ver, en definitiva, con dos temas centrales que ya uno empieza a anticipar van a ser los temas de la jornada de mañana porque van a pertenecer también y van a formar parte de lo que es la sesión solicitada por el oficialismo, solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni para mañana en horas del mediodía para tratar, entre otros temas, dos puntos que estaban en estos títulos. El tema de los holdouts, el tema de las deudas de la República Argentina a partir de la caída en su default en el año 2001 y por el otro lado el proyecto de ley de Super Rigi que también va a avanzar en esta Cámara de Diputados. Ampliamos la mesa. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, siguiendo estos primeros pulsos de lo que se esperaba, la caída de esta sesión impulsada por la oposición, naturalmente, la atención no solamente puesto en lo que vos decías, la sesión de mañana, sino en lo que puede pasar en el Senado, especialmente este jueves, con señales de la Casa Rosada también, un jefe de gabinete, Manuel Adorni, que estrena equipo de comunicación, reunión con senadores, faltazo, no fue Bullrich. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, para todo el equipo. Sí, una semana marcada por un oficialismo intentando retomar la conducción de la gestión, relanzando el equipo de comunicación, como recién decía Claudio, y también retomando su agenda política y económica en la Cámara de Diputados, que va a buscar tratar mañana el Super Rigi y el pago a los holdouts. Dos proyectos que empezaron en un momento de complicaciones para el oficialismo, ya con un Manuel Adorni en el medio de una crisis, y ahora vemos cómo intentan salir a flote, mientras la oposición, bueno, mañana por lo menos va a poder dejar expuestos un poco más a los diputados que hoy no quisieron dar quórum, porque mañana se espera igualmente que se pida un apartamento del reglamento para tratar los proyectos que hoy no pudieron ser tratados por el fracaso de la sesión, por la falta de quórum. Pero bueno, se necesitan 3/4 de los votos de los diputados para sumar esos proyectos al temario, algo que difícilmente ocurra, lo que sí va a dejar expuesto a los aliados del gobierno que siguen dispuestos a acompañar a Manuel Adorni. Bueno, sesión que fracasó en el día de hoy, la oposición llegó a 117 diputados nacionales, el número reglamentario son 129. 12 abajo. Exactamente, y muchos de los discursos que en minoría se hicieron, estas manifestaciones en minoría, permitidas por
las autoridades de la Cámara de Diputados, lo que marcaron también o hicieron referencia a la situación de los ausentes. No tanto del oficialismo, porque se sabe, en definitiva, cuál es la postura que tiene la Libertad Avanza en relación a su jefe de gabinete, pero principalmente los cuestionamientos a quienes, a la Unión Cívica Radical, al PRO. Exactamente. Y después a las fuerzas provinciales. Exactamente, también, en donde, bueno, empieza a quedar en evidencia que la ofensiva opositora no tenía pies de barro, pero tratándose de la aplicación del artículo 101 de la Constitución en lo vinculado a la interpelación del jefe de gabinete y a su moción de censura, teniendo en cuenta que nunca se ha aplicado esta instancia, bueno, era previsible que surgiera, por una parte, una estrategia previsible del oficialismo, que era activar la Comisión de Asuntos Constitucionales en dos términos, ¿no? Primero, como para trabajar en términos informativos, después realmente para proponer darle curso a los trámites y entrar en esa discusión reglamentaria. Insisto, discusión reglamentaria que en este caso sirvió políticamente para que un sector no esté, con los costos políticos que eso implica, para el PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Por qué digo costos? Porque son los que ya vienen impulsando, especialmente el PRO, que Javier Milei le pida a su jefe de gabinete que dé un paso al costado. Y en ese contexto, la demostración de fuerza que podía suceder en el Congreso. Por lo menos este primer capítulo, bueno, quedó en suspenso. Por el otro lado, me parece que también los cuestionamientos para aquellos bloques, como por ejemplo el MIT, o algunas fuerzas provinciales que han planteado y han manifestado de declaraciones periodísticas, como bien decía Claudio, lo que hizo el radicalismo o lo que hizo el PRO, de manifestar que Javier Adorni tenía que dejar la jefatura de gabinete, que por lo tanto no estuvieron presentes en el recinto, ¿no?, en la jornada de hoy. Sí, lo que muestra también es todavía la capacidad de articulación política que tiene el gobierno nacional, principalmente a través de Diego Santilli, fue una de las figuras que por las sombras, por lo bajo, sin levantar el tono en el debate público, algo que muchas veces suele hacer, bueno, trabajó para que estos bloques de la oposición, que a pesar de incluso de haber pedido expresamente la renuncia del jefe de gabinete, bueno, ahora empiecen a estirar los plazos, empiecen a pensar en recién empezar el debate la semana que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales, un gobierno que arrinconado, cuando parecía arrinconado la semana pasada con distintos gobernadores, diputados y senadores pidiendo la renuncia del jefe de gabinete, empieza a tomar un poco de aire y jugando a la política gana tiempo para sostener a una de las piezas fundamentales en el esquema de Javier Milei, que si algo dejó en claro este escándalo es que Manuel Adorni es uno de los pilares de su esquema de poder y que es inamovible. A partir de eso, el gobierno, bueno, sale a jugar y empieza a encontrar estos recovecos para mantener al jefe de gabinete en la Casa Rosada. Para el martes que viene ya está programada la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que preside Nicolás Mayoraz, para discutir estos temas, para discutir los proyectos respecto a los pedidos de interpelación, proyectos con pedido de interpelación o incluso algunos que hay de pedidos de interpelación con posible moción de censura contra el jefe de gabinete Manuel Adorni en comisión. Esa Comisión de Asuntos Constitucionales podría ampliarse a un plenario e incluso estar incluyendo a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que también preside el oficialismo, la preside Giselle Castelnuovo, y en ese plenario, en la cual en la convocatoria se sacó la calificación de reunión informativa, quedó como una reunión más, pero que puede tener posibilidades, si hay número, como para... si la oposición quiere y consigue ese número de firmas, dictaminar los proyectos. Bueno, lo cierto es que empieza una discusión, una nueva discusión en los plenarios de comisiones en relación a pedidos de interpelación. Pero de aquí al martes, o antes del martes, está la sesión de mañana, que es también parte de los objetivos que tiene el oficialismo. ¿Cuál es el objetivo? Avanzar también con la agenda legislativa que tiene el gobierno nacional, con un tema central que es el acuerdo con los holdouts, el acuerdo para alcanzar con los bonistas que no ingresaron en los canjes de deuda que llevó adelante la República Argentina a partir del default del año 2001, y por el otro lado darle sanción al proyecto de ley de Superrigui, proyecto que se inició aquí en la Cámara de Diputados y tendrá que pasar al Senado Nacional. Por un lado está Adorni, pero que el tema Adorni no sea
el impedimento para avanzar con su agenda parlamentaria. Me parece que es también la señal que quería dar el gobierno, ¿no? Exactamente. Era uno de los dilemas que tenía el oficialismo, especialmente, y es uno de los dilemas que ha atravesado al gobierno. Hasta dónde dedicar los esfuerzos suficientes para proteger al jefe de gabinete y que eso no implique que la agenda parlamentaria quede frenada. Bueno, acá hay una cuestión. En este contexto era previsible que en la medida que se acercaran los riesgos para el ministro coordinador a partir de la aplicación del artículo 101, bueno, era previsible que la Casa Rosada pusiera en marcha el operativo Ganar Tiempo. Hubo dos disparadores. Uno, en términos de mediano plazo, que se está cortando mucho, 2 de julio, la fecha que eligió Manuel Adorni para comparecer ante el Senado para cumplir con el costado más benigno del artículo 101 de la Constitución Nacional, que es brindar informes de gestión una vez por mes a cada una de las 2 cámaras del Congreso. Y en ese tiempo ver si había forma de catalizar la ofensiva opositora. En el caso específico de diputados, bueno, acá hay otro tema, no estamos ante otra sorpresa, especialmente porque ya hubo varios amagues de la oposición finalmente para avanzar con lo mismo y eso no se cristalizó. Lo cierto es que en ese contexto, insisto, la pregunta es en el Senado, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Esto tendrá un impacto directo o finalmente puede suceder en la Cámara Alta lo que no se cristalizó en la Cámara Baja? El tema Adorni y la convocatoria de esta sesión que se realizó a partir de las 2 de la tarde de la jornada de hoy fue el tema central durante todo este martes aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a compartir qué es lo que decía la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Pla, sobre esta convocatoria a sesionar en la Cámara Baja. Nosotros hemos rechazado el plan de labor que ha presentado el oficialismo, que a todas luces es un plan para tratar de salvar al jefe de gabinete, que hace rato ya debería estar fuera de ese cargo, y entonces utilizan todo tipo de criterios creativos, ¿no?, sobre la interpretación del artículo 101. Entonces están tratando de generar la idea de que hace falta un dictamen, de que hace falta, si no hubiera dictamen, 2/3, cuando en realidad la mayoría de los constitucionalistas son claros, el 101 es un artículo operativo, justamente porque fue creada la figura del jefe de gabinete, que no existía antes de la reforma del 94, para ser el fusible de las crisis políticas recurrentes al que han ingresado los distintos gobiernos. Entonces, en lugar de que empiece a estar en cuestión la figura de un presidente X, bueno, el jefe de gabinete es el fusible más fácilmente recambiable, como pasa en gran parte de los países europeos, por ejemplo, de América Latina, donde justamente la figura del jefe de gabinete rota porque es el que, digamos, carga con los problemas que tiene cada gobierno. Bueno, acá es al revés, acá están atando la suerte del presidente a la suerte del jefe de gabinete. Es una anomalía a todas luces que tiene que ver con nuestra comprensión con un régimen político de corrupción desde la cabeza hasta los pies, y entonces, bueno, están tratando de salvar a un jefe de gabinete que se enriquece ilícitamente a ojos vista, en un gobierno que tiene al presidente como parte de la estafa libre y los casos de corrupción le saltan por doquier a cada minuto. Nosotros vamos a rechazar esto claramente, vamos a plantear que acá esto se tiene que terminar y bueno, por supuesto que el gobierno y el oficialismo va a tratar de salvar la situación como pueda. Si pudiéramos votar la moción de censura y remoción, ya es tardío. Hace meses que tenemos un jefe de gabinete que nos está tomando el pelo a todos. Bueno, es una radiografía de esta hecatombe, mientras ese jefe de gabinete que se ha mofado y atacado a los jubilados, a las personas con discapacidad, a quienes defienden la universidad pública, a los trabajadores del Garraham, que se ha mofado de los trabajadores que defienden sus derechos contra una reforma laboral esclavista, que mienten diciendo que hay más empleo cuando en realidad a la gente le quitan el empleo y hay un ajuste fenomenal. Bueno, en ese punto, la Cámara de Diputados ojalá hubiera votado hace mucho tiempo ya esta moción de censura. Yo creo que lo van a tratar de seguir salvando hasta que la crisis política que sigue horadando la situación, bueno, obligue a que de una buena vez lo manden a su casa. Bueno, ahí estaba Romina Del Pla, el Frente de Izquierda, con sus 4 legisladores, estuvo sentado en el recinto de la Cámara de Diputados, llegó a 117. Sí. Ahora el debate en las comisiones. El debate en las comisiones, y hubo un cambio también en el día de hoy respecto a lo que fue la convocatoria de ayer a la comisión, que se
En la convocatoria se aclaraba que era una reunión informativa, es decir, una reunión pensada para explicar cómo debería ser la interpelación, la moción de censura, dónde podría llegar a haber algún invitado. Bueno, finalmente se modificó y se deja abierta la puerta a que pueda haber un dictamen el martes próximo, porque también uno de los planteos que era de la jornada de hoy, si se avanzaba con un emplazamiento, era bueno, estás avanzando con un emplazamiento, fijás la fecha en la que se debería dictaminar. No estaba ocurriendo eso, por eso también se decidió dejar abierta la puerta a que se pueda dictaminar. Vamos a ver qué ocurre el martes que viene. Lo cierto es que el gobierno, con el apoyo del PRO y de la UCR principalmente, sigue dándole tiempo a Manuel Adorni. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía el diputado Oscar Sago, presidente del bloque del MID, porque desde el punto de vista periodístico, en los últimos días, ya desde la semana pasada, vino cuestionando la figura del jefe de gabinete, tanto él como el diputado Eduardo Falcone, los dos integrantes de esta bancada, pero en la jornada de hoy no estuvieron sentados. Así es, en el recinto de la Estuvo Cámara. muy áspero Sago en los últimos días, asperísimo, quizás más que el PRO. Pero vamos a ver, porque dialogó el diputado Sago con Diputados Televisión de esta manera. Se convoca a la comisión no solo de constitucionales, sino peticiones y reglamento para hacerla en conjunto, ampliando un expediente, creo que era el diputado Pitrola, que había pedido por el tema de la interpelación al jefe de ministros, y me parece que también expresa ahí mismo la moción de censura. Así que ya están convocados para, creo que el día martes, no sé el horario porque llegó recién la comunicación. Hemos cumplido con nuestro rol, que dijimos que íbamos a bajar, que íbamos a dar quórum, pero ya salió, acaba de salir hace una hora, bueno, informaba el presidente de la Comisión de Constitucionales que ya acaba de salir lo mismo que íbamos a sesionar hoy va a ser el día martes. Así que no, creo que no tiene ya sentido bajar a la sesión, porque me parece que ya está convocada para el día martes. De la misma manera que íbamos a hacer el emplazamiento, hoy está la convocatoria, no solo a constitucionales, sino a peticiones y reglamentos. Bueno, ahí estaban los argumentos de Oscar Sago, que del por qué, ¿no? En definitiva, no bajó el bloque del MID al recinto de la Cámara de Diputados. Sí. Esos mismos argumentos posiblemente también los copie la Unión Cívica Radical o el PRO. Sí. A lo que no le da lugar Sago en la declaración es otro de los temas también que estuvo en discusión y que en el Senado la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, hizo lugar, es si corresponde o no que haya dictamen para establecer una moción de censura, si el artículo 101 de la Constitución Nacional es operativo o requiere que haya un dictamen. Es una discusión que hay, lo cierto es que no hay ningún antecedente, ni siquiera está legislado ese artículo de la Constitución, pero hay interpretaciones de distintos lados a la cual Sago, sin nombrarlo, le da directamente lugar a la versión que sostiene que debe haber despacho para avanzar con una moción, con una interpelación y con una moción de censura. El Senado, por estas horas, a las 6 de la tarde, va a tener una nueva reunión de labor parlamentaria, a ver si tiene números y modifica la labor parlamentaria, la resolución de la semana pasada. Exactamente, llega el momento, efectivamente, de los entuertos reglamentarios. Por el estreno, ya 22 años después de su inclusión en la reforma constitucional de 1994, de la parte más dura del artículo 101 de la Constitución Nacional. Especialmente el que plantea la interpelación en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional e incluye la moción de censura. No olvidemos, para empezar, que el artículo dice que esa moción de censura tiene que ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Eso en primer lugar. Después lo otro, bueno, lo previsible, que ante la ausencia de estreno en estos 22 años del artículo 101, bueno, se iban a poner a prueba no solamente las interpretaciones del reglamento, sino las mayorías para sostener esas interpretaciones del reglamento, que ese es el otro tema que tiene un peso determinante a la hora de definir el funcionamiento en el Congreso de la Nación, algo que ya ha sido reconocido incluso por la justicia, porque precisamente son las dos cámaras las que definen sus mecanismos y sus métodos de decisión, así que parte de ese debate va a tener un desenlace numérico, indefectiblemente numérico. Y ahí es donde empieza a pesar con mucha fuerza lo que vimos hace un ratito. La determinación del PRO y de Unión Cívica Radical en un escenario en donde el mensaje es que
el Poder Ejecutivo Nacional tome una determinación que parece que con el correr de las semanas el Congreso podría tomarlo, y es precisamente aplicar el costado áspero del artículo 101. ¿Se abrirá otro tiempo para que finalmente el Poder Ejecutivo Nacional lo corra al jefe de gabinete? Bueno, si nos guiamos por la señal de hoy, hay bastante oxígeno todavía hasta el jueves, en el Senado. Bueno, vamos a ver otra de las opiniones que se dieron aquí en Diputados Televisión. Habló con nosotros el diputado Néstor Pitrola, también del Frente de Izquierda. Va a ser muy importante la sesión, aunque no tenga quórum, porque va a quedar puesto de relieve ante la opinión pública nacional quiénes protegen a Adorni y quiénes queremos que se vaya a dar cuentas a la justicia, que todavía no lo indagó. Es un escándalo, el Parlamento tiene que tomar su rol, porque tenemos capacidad de interpelarlo y capacidad de moción de censura para que se vaya. Y esto es un bochorno nacional e internacional. Que lo sostenga el gobierno, lo único que refleja es que él está íntimamente vinculado a la trama de todos los negocios de corrupción de los hermanos Milei y todo su entorno y gabinete, incluida Bullrich, que ahora dice que hay una omisión ética. No es una omisión ética. Esos $500.000 y tal vez mucho más los ha hecho durante su función en el gobierno, mientras fue candidato a estrella, mientras fue jefe de gabinete, mientras fue vocero presidencial. Entonces, hoy teníamos que tener 129 diputados y no hacía falta pasar por comisión. El llamado a comisión es una excusa para los cómplices que quieren garantizar la impunidad de Adorni. Bueno, ahí estaba el diputado Néstor Pitrola, distintas voces que han pasado por aquí por Diputados Televisión. Vamos a ver también otras de las opiniones que dieron aquí los diputados nacionales. El diputado Juan Brugue, de la provincia de Córdoba, pertenece al bloque Provincias Unidas y habló con Diputados Televisión y dijo lo siguiente. Entiendo de que la situación del jefe de gabinete y ministro amerita esta situación, en donde hay dos alternativas. La primera, decidir una fecha para interpelarlo por todas las cuestiones que dijo aquí y que nosotros entendemos que ocultó, aspecto vinculado a su patrimonio, ocultó aspecto vinculado a sus actividades, digamos, en la función. Y por otro lado, evaluar si aplicamos o no o activamos el mecanismo del 101 de la moción de censura para proceder a la remoción del mismo, ¿no? Hay que aclarar que esta figura de la moción de censura se tomó del modelo parlamentario europeo, en donde es mucho más dinámico, ¿no? Fíjense usted qué pasa con el primer ministro británico en este momento, en donde si bien él ha renunciado, porque él se veía que ya le venía una moción de censura, en función de que no contaba con los votos suficientes de sus aliados parlamentarios. Entonces, en ese aspecto decimos que esta figura es una figura eminentemente política de donde se la toma del sistema parlamentario. Segundo, no requiere mucho procedimiento, porque en el sistema parlamentario se lo cita justamente para tratar la moción de censura cuando se le quiere hacer una interpelación previa o directamente lo decide el mismo Parlamento a la moción en ese aspecto. No requiere ni proyecto, no requiere tratamiento en comisión. Es, digamos, de aquellos procedimientos directos previstos en la Constitución y que toda aquella interpretación que se quiera hacer fuera de este esquema se está saliendo del origen por el cual se incluyó esta figura dentro de la Constitución, que, como vuelvo a repetir, se toma del modelo del parlamentarismo europeo, sobre todo. El eje de discusión principalmente es por si tiene que ser interpelado o no Adorni, que nosotros entendemos que sí, y segundo, si como posterior a eso corresponde o no la moción de censura, que requiere la mayoría absoluta de los votos conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional, de ambas cámaras, por supuesto, ¿no? Pero fuera de eso, no hay mayor interpretación que hacer al respecto, porque evidentemente la Constitución en eso es clara y, como dijimos recién, los antecedentes tomados en cuenta por los constituyentes del 94 también son claros, ¿no? Bueno, ahí estaban, distintas voces, distintas opiniones, las distintas posturas. Muchas de ellas, obviamente, después se estuvieron escuchando en el recinto de la Cámara de Diputados, que más allá de no haber conseguido el quórum de los
129 diputados, alcanzaron 117, hubo expresiones en minoría y ahora también todo este debate se va a trasladar a partir del martes que viene a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, ya convocadas a partir del martes a las 3 de la tarde en esta Cámara Baja. Nos vamos a la pausa, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Ya el sol se fue, ya se fue el sol. Estamos cerrando este primer bloque. Una horita más de luz sin sol y se termina. Aguantó un bloque solo, aguantó el sol. Y nos abandonó. Tránsito normal, está cayendo la tarde, se fue el primer bloque. Nos reencontramos enseguida, estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Hace un rato, casi una hora, terminó la
sesión, por lo menos las expresiones en minoría en esta Cámara de Diputados, el intento de sesionar por parte de un sector de la oposición en esta Cámara de Diputados, pidiendo la discusión de los proyectos de ley vinculados a pedidos de interpelación al ministro coordinador, a Manuel Adorni. No han logrado las mayorías requeridas, los 129 diputados sentados en sus bancas para abrir el recinto de la Cámara Baja. Alcanzaron el número de 117. ¿Cuál es la lectura que hacen aquellos que estuvieron sentados en el recinto de la Cámara Baja? También hay lecturas por parte de quienes no fueron al recinto de la Cámara de Diputados. Diputado Esteban Paulón, diputado del Socialismo, diputado de Provincias Unidas, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, yo estuve, Yo estuvo, usted sí, estuvo. Y me parece que usted estuvo y también ve el medio vaso lleno. Sí, no, creo que no fue un mal número. Obviamente la gambeta que planteó el gobierno ayer a último momento, bien a lo Messi, horas antes del partido, esto de plantear una reunión de comisión la semana que viene, que algunos de los sectores aliados al gobierno que están muy incómodos con Adorni, pero que todavía no se animan a terminar de romper porque hay compromisos, hasta compromisos electorales para el año que viene, te diría, tuvieron ahí un salvoconducto, una soga, ¿no?, que se les tiró desde el oficialismo, de poder plantear que como está esta comisión el martes que viene, no hacía falta hoy dar quórum. Obviamente no es lo que nosotros sostenemos en dos motivos. Primero, porque la comisión de la semana que viene es una comisión informativa y va a ser muy complejo que en esa reunión, vamos a trabajar para ello, pero va a ser complejo que podamos emitir el dictamen. Y segundo, porque acá el gobierno o el oficialismo está haciendo una lectura errada de lo que es el artículo 101 de la Constitución, que claramente establece que la mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras inicia el proceso de interpelación. Eso está en un apartado específico que es el vínculo del Congreso con el jefe de gabinete. No tiene nada que ver ni con las interpelaciones del artículo 71, que es cuando se cita a los ministros a dar informes, ni tiene nada que ver con el capítulo de la formación de las leyes, que es un capítulo aparte en la Constitución. Es algo específico, concreto, que entendemos nosotros nos habilita a que en cuanto haya 129 diputados y diputadas, se pueda mocionar una fecha, una hora para la convocatoria, y si esos 129 votos están, claramente se fija la interpelación y el jefe de gabinete debiera venir al Congreso. Y ahora, Esteban, ¿cómo vieron los diputados ausentes? Bueno, fue el principal foco donde apuntaron en las expresiones en minoría. Queda en claro que hay una voluntad, por lo menos, de seguir acompañando a Adorni, al oficialismo, más allá de estos vericuetos. ¿Qué más pueden hacer? ¿Cómo sigue esta estrategia por parte de estos diputados de la oposición que buscan que Adorni se siente en la interpelación? A ver, hay que aclarar que hayamos convocado hoy una sesión y no haya tenido quórum no impide que podamos convocar mañana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, o sea, todos los días hasta que tengamos los 129. Así que nosotros no corremos de eje la decisión que hemos tomado muchos bloques de avanzar en la posible interpelación y moción de censura al jefe de gabinete. En segundo lugar, muchas veces el Congreso es un termómetro de lo que pasa en la calle y de lo que pasa también en otros ámbitos. Esa decisión de dar o no dar quórum, de habilitar un debate, tiene que ver con lo que pasa afuera. Y acá hay dos causas judiciales, que en algunas semanas, seguramente en alguna de ellas, se dará el llamado a indagatoria, se puede dar una imputación formal al jefe de gabinete. En ese sentido, creo que se van achicando los márgenes para que algunos sigan jugando a las escondidas, ¿no? Y diciendo en las redes sociales y en los medios que están indignados, que si fuera su funcionario lo echarían, que hay que sacarlo, pero que después cuando te toca la responsabilidad de sentarte y dar quórum, no la cumplís. Y también hay que decir que con claridad que creo que el primero que tomó nota del cambio de situación de Adorni después del reportaje de hace 2 semanas con José del Río en La Nación Más es el propio presidente, que le quitó el mayor atributo que tiene Adorni, que es la vocería presidencial. El viernes pasado Adorni se quedó sin su función principal, sin su activo. O sea, nadie cree que Adorni es jefe de gabinete porque es un máster en la administración del Estado, porque es su primera experiencia. No lo digo despectivamente, digo, es una persona que no viene de la política, que se encuentra con el cargo más político de todo el gabinete. Coordinar los egos, narcisismos, proyectos personales, disputas del gabinete, de los ministros, con ministros que tienen peso propio, que tienen terminales de apoyo político muy importantes. Hacer la administración del Estado es complejo, es cierto que hay equipos, pero bueno, es una tarea que requiere cierta experiencia
que claramente no es la que Adorni podía demostrar para llegar a ese cargo. Si él es jefe de gabinete es porque en algún momento el presidente valoró que era el funcionario que mejor explicaba el gobierno, que mejor explicaba el proyecto político, que mejor lo defendía y lo premió llevándolo de vocero a jefe de gabinete de ministros. Hoy le saca la vocería, ¿no? Y se la da a Adrián Rabier. Todavía no está claro si va a renunciar a la banca, si lo va a hacer de oficio, si va a haber un nombramiento formal, pero hay otro vocero. Y hay otro personaje que va a empezar a aparecer a explicar el gobierno. Eso quiere decir que a Adorni lo corren del debate público. Su principal atributo ya no funciona, no tiene sentido. El otro que supuestamente tiene, que es la administración del Estado y de la cosa pública en el marco de la jefatura de gabinete. ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que Milei finalmente también lo releve de ese cargo y de esa responsabilidad? Obviamente a nadie le gusta entregar un funcionario, el presidente va a hacer todos los esfuerzos para que esto no ocurra en el Parlamento, y mientras sienta que lo puede sostener, lo sostendrá, pero creo que en la medida que avancen las causas judiciales, el clima acá también va a cambiar. Como cambió con el reportaje de José del Río, después en 10 días el gobierno encontró algunas herramientas para ganar tiempo, tampoco para resolver definitivamente el tema. Bueno, operativo ganar tiempo, lo está diciendo usted, diputado. Hay una serie de gestos que surgen de la Casa Rosada desde el viernes que parece que han surtido efecto, especialmente entre los aliados esquivos. Ahora le pregunto, recién decía 24 años de la reforma constitucional, me equivoqué, 34 años de la reforma constitucional, nunca se utilizó el artículo 101 de la Constitución. ¿No esperaban que el oficialismo pusiera a prueba el recurso de la interpretación reglamentaria para tratar de ganar tiempo? Bueno, a ver, es parte del oficialismo, lo que tiene que hacer es defender y lograr que no se interpele a sus funcionarios. Sería ilógico que venga el oficialismo a entregarnos a Adorni y diga, no, listo, interpélenlo. Por eso cuando el oficialismo le tira este caramelo de madera sobre la mesa, que es la reunión del martes que viene, yo quiero creer, entiendo que los aliados que usaron esa excusa para no sentarse hoy no se creen que el oficialismo va a habilitar un debate sincero, honesto, sobre la interpelación al jefe de gabinete en la Comisión de Asuntos Constitucionales. O sea que no hay dictamen entonces la semana que viene. Bueno, a ver, eso depende de una mayoría que uno pueda lograr. El gobierno también corre un riesgo. Creo que corre un riesgo entendiendo que ese dictamen no va a estar. Ahora hay que ver los números finos, hay que ver cómo está la comisión, hay que ver quién está y quién no está, y en función de eso se intentará. También se habla de abrir una discusión digamos, con expertos. Yo la verdad que no le veo mucho sentido, porque reitero, nosotros tenemos artículo 71 de la Constitución, que son las interpelaciones o citaciones a los ministros. Eso está reglamentado en nuestro reglamento de la Cámara. El artículo 71 está reglamentado. Dice que hay que hacer una resolución, que las preguntas tienen que ser explícitas, etcétera, etcétera. El artículo 101, que es la interpelación con motivo de moción de censura, no solo no tiene reglamentación en nuestro reglamento en la Cámara de Diputados, sino que el texto es bien claro. Dice, cualquiera de las dos cámaras puede citar por mayoría absoluta con destino a interpelación y moción de censura al jefe de gabinete de ministros. O sea, no dice ni que tiene que ir a comisión. Aparte, es ilógico que el constituyente, cuando plantea que para remover al jefe de gabinete no es un juicio político, no necesitas motivo, no necesitas una causa, no necesitas generar prueba, es confianza. Se rompió la confianza entre el Parlamento y el jefe de gabinete, el Congreso lo puede remover. Tan es así que le pone un umbral menor que en los otros casos. Porque vos para remover un ministro, si el Congreso decidiera remover a Sandra Petovelo o a Mario Lugones, hay que hacerle juicio político. Claro. Hay que juntar la comisión, hay que lograr 2/3, hay que hacer una comisión de acusación. Antes hay que hacer todo un proceso en la comisión, que es un proceso largo. El jefe de gabinete es otro artículo y es otro mecanismo. Por eso es ilógico pensar que el constituyente le quería poner, expresando que con mayoría absoluta el jefe de gabinete debe irse, le quiere poner un requisito de 2/3, que en realidad es un capricho reglamentario. El propio Congreso, reglamentario que no está en el reglamento, digo, de interpretación reglamentaria, el propio Congreso se autolimita. Claro. Eso ahora, no existe. Esteban, ¿cómo van a convencer, cómo van a buscar, en definitiva, los votos del PRO, los votos de la Unión Cívica Radical y de algunas fuerzas provinciales? Yo creo que la propia realidad va a generar esas condiciones, Fernando, porque cuando vos veas que la causa... ¿Qué van a hacer estos aliados que se indignaron tanto porque Adorni reconoció que nos mintió cuando esté imputado Adorni? Porque Adorni va a estar imputado. Yo sé que estas causas pueden dormir la plancha, pueden dormir la siesta, pueden mirar para otro lado. A veces la justicia toma menores o mayores ritmos,
Pero la realidad concreta es que en algún momento va a haber convocatoria indagatoria e imputación. Hay dos causas. Una está al salir la declaración indagatoria, porque en la causa de presuntas dádivas, que es el famoso viaje a Punta del Este, vos tenés un viaje, un video, el reconocimiento de que el viaje se hizo, una agenda en Punta del Este, que fue esa reunión que hizo Adorni con los empresarios, una factura de una empresa contratista del Estado de Canal 7 que tiene contrato que firma Adorni, que es la que paga el viaje y pide la factura, transferencias de pago de ese viaje, contradicciones del propio Adorni que dijo, el pagó Grandío, yo le di mi parte de la plata, no, pagó Grandío, yo no le di nada. Después la factura está a nombre de la empresa. Pónganse de acuerdo, muchachos, no puede haber tres versiones distintas. Entonces la causa está, te diría, prácticamente para convocarlo a la indagatoria y eventualmente imputarlo por el delito de dádivas. En la otra causa del presunto enriquecimiento ilícito, que es la que vemos más habitualmente, porque están los acolchados, están los colchones, está el pinball, está el Pac-Man, está las cascadas, hay de todo para todos lados. En esa causa vos lo que ves es que tenés que pasar primero por una instancia donde Adorni va a poder hacer un descargo. Ya tiene presentada la declaración jurada de bienes, posiblemente todavía no, como no ha presentado todavía el anexo reservado de su esposa, que puede explicar parte de los ingresos y parte de los bienes, entiendo que el juzgado va a esperar a que esté eso para solicitarle a Adorni que haga su descargo, y una vez que haga su descargo, en función de eso, decidirá llamarlo a indagatoria e imputarlo. Pero creo que hay elementos, o por lo menos por lo que nosotros podemos ver de la causa y lo que hemos visto y la propia presentación de la declaración jurada de Adorni, creo que hay elementos para que también haya avance una imputación posterior a la declaración indagatoria. Y te quería preguntar, Esteban, ¿cómo estás viendo también a un oficialismo, bueno, paralizado por todo el escándalo que se generó alrededor de esto que venimos conversando, y también, bueno, queriendo retomar la conducción política y su agenda económica? Hemos visto los cambios en la estructura de comunicación del gobierno, la sesión de mañana, hay intenciones de avanzar también con los proyectos en el Senado. ¿Pensás que va a poder seguir adelante el gobierno después de esto? ¿Intentar esconder a Adorni abajo de la alfombra y seguir? ¿O... Sí, a ver, creo que hoy el gobierno, donde quedó más empantanado es en el Senado, donde efectivamente hay mayor autonomía de los senadores, incluso de los propios gobernadores a los que responden, y hay una situación. No es la primer minoría la Libertad Avanza en el Senado, como sí es la primer minoría en diputados. Ser la primer minoría en diputados le da una llave a la Libertad Avanza que le permite manejar ciertas cuestiones y manejar ciertos resortes. Entonces pasa lo de hoy. Hoy nosotros nos juntamos quórum para una sesión especial. Mañana seguramente el oficialismo va a juntar quórum para una sesión donde avanza con su agenda. Ahora, avanza con una agenda que son medias sanciones, porque después cuando llega al Senado tampoco nada es un paseo ni un camino. Acá salió la ley Hojarasca y parecía que salía por un tubo en el Senado. Costó, finalmente lograron un acuerdo para que salga sin modificaciones, entiendo, pero llevó semanas. Hay proyectos que el gobierno ha presentado en la Cámara de Senadores que han sufrido muchísimas más modificaciones que las que pueden sufrir si los presentasen diputados. Caso de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada o extranjerización de la tierra, que es el verdadero sentido de esa ley. Hay medias sanciones que pueden salir de acá de diputados y que pueden quedar frenadas en el Senado. Objetivamente, el caso Adorni y Adorni en el centro de la escena política, al gobierno lo complican y lo corren del foco. Obviamente, tampoco se va a quedar cruzo de brazos. Intenta, patalea, busca, mueve las manos, mueve los brazos, llama la atención. Bueno, viene un vocero, vendrán algunas noticias económicas, vendrán algunas medidas, vendrá esta idea de decir, ¿cuál va a ser la narrativa mañana del gobierno? Nada, yo sigo controlando, vamos. Bueno, sí, seguís controlando hasta que dejes de controlar porque la situación efectivamente te modifique la correlación de fuerzas. Y aparte no es gratis este proceso para el gobierno. Los aliados que hoy no bajaron y que le pidieron una excusa y que apareció la comisión la semana que viene, etcétera, tampoco es que gratis no bajan. No lo digo en términos económicos. Digo que va generando una desconfianza, que va generando un resentimiento en la relación y en el vínculo, y que eso en algún momento puede cambiar, como cambió en otro momento también en el periodo anterior de la Cámara.
El caso muy breve respuesta. El caso Adorni cambió rápidamente la agenda del oficialismo, pero también de la oposición. ¿Cómo salir de esa situación teniendo en cuenta que 2 parpadeos atrás la discusión es el endeudamiento de las familias? Y ahora... No, hay que volver a una agenda propositiva, por eso nosotros queríamos resolver este tema Adorni lo antes posible. No solo el endeudamiento de las familias, hay un montón de temas para trabajar y creo que también a nosotros nos complica como bloques de distintas expresiones de la oposición porque en la reactiva nos encontramos ahí, en el frontón, tratando de parar, aunque muchas de las pelotas entran, tratando de atajar algunas. Ahora, el desafío es cómo construimos una agenda hacia adelante. Y si nosotros no logramos salir de la discusión Adorni, no vamos a poder contarle a la sociedad cuál es nuestra agenda. Por supuesto, individualmente muchos de nosotros presentamos muchos proyectos, tenemos una agenda particular, ojalá avancen temas de consenso que son muy importantes y que la sociedad está esperando, pero bueno, habrá que ver de qué manera lo trabajamos, pero creo que tenemos que tratar de ver cómo compatibilizamos el seguimiento que le damos a Adorni, en mi caso hasta en la justicia, porque lo tengo denunciado en la justicia, pero también cómo empezamos a instalar ciertos temas de debate de cara a la sociedad, que es lo que está esperando también del Congreso. Esteban, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Esteban Paulón, diputado del socialismo, diputado de Provincias Unidas por la provincia de Santa Fe. Nos vamos a una nueva pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en DTV, enseguida regresamos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual quedó plasmada en definitiva lo que se venía hablando, ¿no? Respecto a la posibilidad o no sobre los objetivos que tenía gran parte de la oposición de acumular legisladores, de conseguir y construir mayorías y poder alcanzar los 129 diputados y avanzar por lo menos emplazando a las comisiones, fijándole fechas para discutir los pedidos de interpelación. Hablamos de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos. La realidad, lo que marcó en la jornada de hoy fue que la oposición alcanzó los 117 diputados sentados en sus bancas. Necesitaba 129, faltaron 12. A partir de ahora, las comisiones están convocadas. Está convocado asuntos constitucionales, se va a convocar también a peticiones, poderes y reglamentos. Y, por otro lado, ese plenario va a entrar en la discusión de estos proyectos. Veremos hasta dónde se avanza con lo que quiere la oposición más dura, que es buscar un dictamen para que rápidamente llegar al recinto y discutir estos proyectos ya y tomar una decisión en el recinto de la Cámara Baja. Y por el otro lado, ver qué hace también la oposición dialoguista respecto a la estrategia de acompañar o no la estrategia que tenga el oficialismo, que tenga la Libertad Avanza, que, como es lógico, va a defender de una u de otra manera, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional, a su jefe de gabinete, a Manuel Adorni, respetando, en definitiva, la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, que es quien pone y quien saca a los ministros del Poder Ejecutivo. Distinta es el rol que tienen los sectores de la oposición, algunos más cercanos, otros más alejados del gobierno nacional. Pero lo cierto es que el próximo martes a las 3 de la tarde empieza otra discusión. Exactamente. Un nuevo capítulo de esta historia. Un nuevo capítulo que, bueno, recién lo hablábamos con el diputado Esteban Paulón. Bueno, posiblemente habrá una instancia también, no solamente de interpretación del artículo 101, sino también de reglamentar el mecanismo para la implementación de la moción de censura. Un gran interrogante, si el artículo 71, que plantea la posibilidad de citar a los ministros, tiene toda una reglamentación. Bueno, algunos se preguntan también por qué no el artículo 101. ¿Qué es lo que dice la oposición? Entre ellos el diputado socialista Esteban Paulón, que es un artículo operativo de la Constitución Nacional y que por lo tanto no requiere esa reglamentación. Bueno, y por lo tanto no requiere una reglamentación y tampoco un dictamen. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en la reunión de labor parlamentaria del Senado hoy en la tarde, porque una parte de esa definición también se está cocinando del otro lado de Pasos Perdidos. Lo que sí queda claro es que en este escenario, bueno, aún en esta situación, la oposición avanza en la estrategia gota a gota. Claro. Y en ese contexto, sí, los interrogantes respecto al PRO y a la Unión Cívica Radical. Su negociación como aliados esquivos del gobierno y un rol en donde el PRO, bueno, ha quedado demostrado que se va a tomar más tiempo para saber si en algún momento puede votar contra Manuel Adorni o no. Dos señales distintas, Fernando. Una, la del expresidente Mauricio Macri, que encabezó todo un operativo junto con las principales autoridades del partido para pedirle a Javier Milei que lo saque al ministro coordinador. Ahora, lo que ha terminado de suceder en el Congreso es que esas advertencias son puertas afuera del Congreso de la Nación. Adentro todavía esa definición no ha llegado y esos votos que podrían ser decisivos del PRO, bueno, siguen junto al oficialismo. Bueno, nos vamos a ir a conectar con nuestra compañera Daniela Romero, quien nos va a traer también mucha información respecto a todos estos temas, a la agenda de este Congreso, a la agenda que está relacionado y mucho entre el Congreso y la Casa Rosada. Dani, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo está equipo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos junto al señor Claudio Mardones, escuchándote atentamente. Totalmente. Muy buenas tardes. Claudio. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, tengo novedades. A ver. Que puede llegar a ser bastante útil para entender cómo viene el panorama de acá a la sesión del jueves. Me dicen ahora que se cancela el informe de gestión de Manuel Adorni para el 2 de julio en el Senado. Hay una cuestión ahí de estrategia para frenar la interpelación en el medio de estas reuniones que está manteniendo el gobierno con los senadores de la Libertad Avanza, en paralelo con Bullrich
en el Senado. Lo que me dicen a priori es que esto sería una decisión de La Libertad Avanza, porque parece que no remitieron preguntas de parte de la oposición y no ven, dicen, esa predisposición de escuchar un informe de gestión. Recordemos que ya lo había anticipado Mayans hace unas semanas atrás, diciendo: nosotros no tenemos nada para preguntarle, el 2 de julio votamos directo la moción de censura. No sé si recuerdan que había dicho eso, ¿no? Y en el medio de esta discusión sobre si se puede directamente votar el tema sin un dictamen y todas estas interpretaciones que rondan alrededor del artículo 101, bueno, a priori estarían decidiendo ni siquiera ir a sesión el 2 de julio por el anunciado informe de gestión. Claro. Así que horas decisivas para lo que son las negociaciones, como bien estaban mencionando recién, mientras que en el gobierno están todavía pasando por este periodo de transición para definir si pueden recuperar un poco la agenda comunicacional con este nuevo vocero, claro, ¿no? Con Adrián Rabier, que hoy va a tener su primera foto oficial como designado vocero con el presidente en la Fundación Faro. Claro, un dato interesante me parece, ¿no? Esta información que vos estás dando respecto a cancelar por parte de Jefatura de Gabinete el informe del ministro Manuel Adorni el próximo 2 de julio en el Congreso, en el Senado Nacional, porque habrá que ver también cómo repercute esta cancelación en el seno de los bloques dialoguistas, de los bloques que acompañan, que han tenido una postura con cuestionamientos hacia Manuel Adorni, pero que en definitiva también acompañan la estrategia gubernamental y aquí en el Congreso de La Libertad Avanza. Hay que ver cómo repercute, porque es posible, como dijo José Mayans, que no enviaban preguntas, pero también es muy posible que otros bloques, los bloques dialoguistas, el radicalismo, el PRO, los partidos provinciales, sí le hayan enviado preguntas al jefe de gabinete. Es posible que sí, también es posible que el plazo para remitir las preguntas, si mal no recuerdo, vence mañana. Hay que ver si acá a mañana aparecen todas esas preguntas remitidas. Claro. También esa es otra posibilidad. Lo que me dicen en concreto es que van hacia eso, van hacia, obviamente, bajar la sesión del jueves y bajar el informe de gestión, y que en ese marco lo decisivo, lo confirmado oficialmente, se va a dar ahora a las 18, en una hora, cuando se reúnan todos los jefes de bloque para decidir cómo proceder el jueves. Por ahora hay bastante hermetismo de parte de los aliados. Yo me hice la misma pregunta que vos, Fer, y empecé a preguntar, porque me resultaría raro que la UCR, por ejemplo, no remita ninguna pregunta. Claro. Pero bueno, a priori esa es la definición que me dan ahora. Todavía siguen las reuniones acá en Rosada. La última empezó a las 16, así que todavía hay una presencia de senadores de La Libertad Avanza que en tandas, ¿no? A lo largo del día estuvieron reuniéndose tanto con el ministro Adorni, junto con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio De Witt, quien es el puente, digamos, entre la Casa Rosada y el Congreso. Así que son horas decisivas. Hay que ver, como bien decís, cómo esto repercute en los aliados. No habrá sido un acuerdo también, ¿no? No creo que La Libertad Avanza avance, valga la redundancia, en este sentido, una estrategia política tan fuerte sin haber tenido un sondeo previo, ¿no? Bueno, a ver, Dani, vamos a poner la imagen de un tuit del ministro Manuel Adorni en referencia al nuevo vocero presidencial, Adrián Rabier, el diputado nacional por la provincia de La Pampa, que vos también nos dirás a ver qué va a hacer, si va a renunciar o va a pedir licencia, ¿no? Ahí tenemos la imagen en el momento también del anuncio, ¿no? Acompañado por el jefe de gabinete. Exactamente, una reunión que fue la que implicó el estreno de Rabier ayer en el despacho del jefe de gabinete. Fue primero la oficialización de Rabier, después por la tarde nos encontramos con una foto nueva con el nombramiento también del secretario de Comunicación y Medios, ¿no? Así que en ese contexto, al menos en estas horas, se termina de reconstituir el dispositivo de comunicación del gobierno, Dani.
Exactamente, sí. Y acá es cuando se abre la incógnita sobre qué va a pasar en diputados, porque hay opciones. La más certera, la más segura, me atrevo a decir, es Martín Matzkin, que es el actual subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva. Recordemos que era la número 2 de Patricia Bullrich cuando Bullrich era ministra. Así que obviamente quedó como en la categoría, ¿no?, de Matzkin, hombre de Bullrich, quien es el tercero en la lista de La Libertad Avanza en La Pampa. Exacto. Pero es el primer hombre que aparece en la lista que para reemplazar, según la ley de paridad, a el flamante vocero Adrián Rabier. Sería el 12avo, se habían dicho, bullrichista en el bloque de La Libertad Avanza. De esta manera, el bloque va a tener 95 miembros como tiene ahora, pero bueno, con uno más en el poroteo de bullrichistas que se pasaron, recordemos, a La Libertad Avanza en esa reconfiguración de bloques apenas hubo el recambio. Vos sabés que hay dos figuras ahí. En ese contexto, Sí, Dani, perdón la interrupción. Te decía, en el caso específico de Matzkin, no. Estamos hablando de un bullrichista. El otro bullrichista que se fue también del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, también muy conocido en esta casa, es el rosarino Federico Angelini, que finalmente dejó el cargo, sigue en articulación con Patricia Bullrich, pero bueno, ahora es funcionario de la administración provincial que conduce Maximiliano Pollaro en Santa Fe. Y ahí te quería preguntar, hablaba de Bullrich porque en estas reuniones que se han concretado hoy entre el jefe de gabinete y los senadores en víspera de lo del jueves, faltó Patricia Bullrich, no fue la única. También Francisco Paoltroni no estuvo entre los invitados. ¿Cuál fue la lectura en la Casa Rosada de la ausencia de la senadora en estas reuniones tan importantes y en un contexto donde ahora nos estás contando que finalmente la presencia del ministro coordinador para el 2 de julio queda suspendida? Bueno, a ver, por un lado hay un montón de senadores que estuvieron ausentes por otras cuestiones. La de Paltroni puntualmente porque está de viaje en Estados Unidos. Después, por ejemplo, Orozco está haciendo veedora en Colombia, que recordemos que hay elecciones. Luis Juez, que es del PRO, era del bloque PRO y ahora es parte del bloque de La Libertad Avanza, pero obviamente es del PRO de Córdoba, dijo que tenía compromisos en Córdoba, pero por lo bajo se leen algunos dentro del gobierno que en realidad no quería ir a las reuniones. ¿Cómo se lee esta ausencia de Bullrich? Bueno, sabemos que siempre, cada vez que encontramos algún gesto de autonomía de Patricia, se le ve como esta lectura de autonomía y de interna, pero lo cierto es que Bullrich, a ver, por un lado reconocen algunos que esta intromisión, si querés, del jefe de gabinete con la secretaria general de la presidencia en la negociación política del bloque es en algún punto intervenir, ¿no?, en ese monopolio que tiene Patricia en el Senado, pero también por otro lado te dicen del sector de Bullrich que ella no se siente amenazada por nada y que, o sea, es una cuestión de ella está todos los días en Casa Rosada y va a servir mucho más ella en el Senado un día como hoy en el que las negociaciones están tan ardientes. Así que son dos formas de verlo, ¿no? Ya sea bien que en el gobierno están buscando un alineamiento oficialista en medio de un momento tan delicado, con la presencia literalmente del jefe de gabinete y Karina Milei, o que es también otra forma de buscar captar todos los terrenos juntos, ¿no? En un momento en el que el bloque de La Libertad Avanza atraviesa también una crisis con todo esto, ¿no? Porque algunos que no saben cómo votar en la eventual interpelación dentro de La Libertad Avanza, que no saben cuál va a ser la línea de defensa, porque ven que hay contradicciones dentro del propio esquema comunicacional interno. Entonces, una necesidad que vieron ahí de coherencia y de cohesión de buscar una unificación cara a cara con el bloque. Sí es cierto que lo que dicen es que fue Patricia Bullrich que le dijo al jefe de gabinete que no vaya al informe de gestión, porque... A ver, ahí me parece que perdimos contacto con Daniela Romero. Nos venía contando esta decisión que
me parece que va a hacer mucho ruido aquí en el Exactamente. Congreso Nacional, Bueno, mucho más en el Senado. Sí, señor. En vísperas de esto que está pasando, ¿no? Claro, y en el medio de del inicio de lo que va a ser una nueva reunión de labor parlamentaria que está convocando la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado Nacional, a propuesta de la propia senadora nacional Patricia Bullrich, para cambiar, en definitiva, modificar lo que se resolvió el miércoles pasado. Exactamente, totalmente. Y me quedo con un dato que nos estaba compartiendo Daniela Romero. Fue la propia senadora Patricia Bullrich la que le habría dicho al ministro coordinador Manuel Adorni que suspenda su presentación, su comparecencia ante la Cámara Alta para cumplir con el informe de gestión que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Bueno, estamos transitando 48 horas muy vertiginosas. Primero, un rediseño veloz del dispositivo de comunicación presidencial. Por otra parte, una serie de reuniones hoy en la Casa Rosada para reorganizar las perspectivas del oficialismo con sus propios senadores. Y ahora, en el filo de una hora falta para que se concrete la reunión de labor parlamentaria, contamos este otro dato, nos lo anticipa Daniela Romero desde Casa Rosada, y es que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, no asistirá, ha decidido suspender su comparecencia el próximo 2 de julio. Bueno, veremos a ver cuáles, en definitiva, las repercusiones que hay en este Congreso Nacional. Dani, ahí te tenemos nuevamente. ¿Ahí para... se me escucha? Ahora sí, perfecto. Te dejamos el cierre a vos. Sí, no sé dónde me había quedado con respecto del informe de gestión, pero un poco para resumir lo que les decía. ¿Qué va a pasar, ¿no? Con las bancas de Adrián Rabier, el PRO que puede abrir, ¿no?, una disputa en orden de lista en la provincia de La Pampa, y ahí decíamos que está en primer lugar Adrián Osvaldo, Adriana Vanessa García y Martín Matzkin. Exactamente, porque un poco lo que se empezó a hablar, empezó a discutir es, primero, si hay una renuncia o si hay una licencia, y si efectivamente va a necesitarse una renuncia, porque no es que la vocería es un cargo formal. Bueno, ahí se empezaron a abrir un montón de dudas. Lo concreto es lo siguiente. El PRO podría llegar a discutir que asuma Adriana Vanessa García, que es la segunda, la que le sigue en la lista, porque técnicamente justamente es quien le sigue, pero buscando una interpretación de la ley de paridad a favor de la mujer, ¿no? Mientras que en el oficialismo es una lectura muchísimo más literal de la ley, que es, le sigue, obviamente, si se va del género masculino, asume también del género masculino, y por eso el siguiente sería Martín Matzkin. Así que es muy probable que esa sea la interpretación final de estas bancas que se ponen en disputa. Vanessa García, una concejal del PRO, ¿no? Recordemos. De todos modos, ya sea del PRO, ya sea de Bullrich, claramente no va a ser un alfil, digamos, 100% violeta. No obstante, Matzkin es una persona que, como decíamos, es subsecretario del Ministerio de Seguridad, por ende está muy coordinado con la gestión del gobierno, así que no ven con malos ojos necesariamente que sea Matzkin. Con respecto de si Rabier va a renunciar o no, hoy lo que me dicen en el gobierno son dos cosas. Primero, todavía se está definiendo, no hay una confirmación de nada. Y segundo, es muy probable que tenga que renunciar porque están viendo cómo orquestan este cargo en la vocería, ¿no? Porque se habla mucho de una jura, se habló mucho de todo, pero, a ver, en concreto Fabián Fernández va a ser quien asuma la secretaría, ¿no?, de prensa, que es la que ocupaba Javier Lanari. Pero el cargo de la vocería es un cargo que está por fuera, digamos, de jefatura de gabinete. No va a ser, hay que ver qué tipo de rango va a tener, qué tipo de funcionario va a ser, y en base a esa designación formal, cómo puede repercutir en su banca. Pero desde ya lo que dicen en el gobierno es, no va a ser posible que Rabier continúe como diputado siendo vocero, por más que no tenga una designación tan formal dentro del esquema de gabinete. Así que ese es un poco el panorama que se avecina. De acá al fin de la semana vamos a encontrar confirmaciones, porque todavía está todo en un proceso de transición. Claro, y ahí tenemos imagen de un tuit también, un posteo, donde se los ven juntos a el flamante vocero presidencial, Adrián Rabier, y el flamante secretario de Medios, Fernández. Exactamente, ahí los tenemos juntos porque empezaron este periodo de transición en estos primeros días
como te decía, yo creo que para el final de la semana vamos a tener una definición más concreta, porque piensan más para el jueves o viernes, por ejemplo, recién la renuncia de Lanari y la designación de Fernández. Así que todo eso se va a resolver durante la semana, mientras que el presidente empieza su gira internacional a España. Hoy vamos a tener la foto, digamos, de unidad entre Javier y Milei en la Fundación Faro, y después de eso Milei parte de rumbo a España. Así que va a ser una semana complicada para terminar de reordenar todo este esquema nuevo de relanzamiento comunicacional del gobierno. Y bueno, y mientras tanto, esto que tanto nos interpela en este momento, que es qué va a pasar con la sesión del jueves. Reitero esto que no sé si se llegó a escuchar cuando se cortó, pero un poco lo que me dicen fue que Patricia fue la que le dice a Adorni no vayas porque no te van a querer escuchar. O sea, esa postura que encontraron de la oposición de buscar que el 2 de julio sea un momento susceptible para el jefe de gabinete, mientras que el gobierno están buscando justamente contenerlo y no tener que exponerlo más, ven que ahí no vaya a haber una necesidad de que vaya el 2 de julio, ¿no? Mientras que también están buscando bajar la sesión del jueves con esto de las interpelaciones a comisión. Como bien decías recién, Pérez, la clave está en los aliados. Hasta ahora los aliados hoy al menos demostraron estar a favor de que vaya primero a comisión, así que pueden que sea que se encuentren con la posibilidad de ganar aunque sea más tiempo. Dani, gracias por toda esta información. Daniela Romero, desde la Casa Rosada, con datos que empiezan también a generar mucho ruido aquí en el Congreso Nacional. Gracias, Dani. Nos vamos a ir a la pausa. La última, aquí en Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Repetimos, una jornada en la cual la oposición no logró el número necesario, el número reglamentario para tener los 129 diputados sentados en sus bancas y abrir el recinto de la Cámara Baja, discutir los proyectos de pedidos de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni. Alcanzó el número de 117. Esteban Paulón, que estuvo aquí en Pasos Perdidos en los bloques anteriores, se mostró conforme y además confiado con que consiguieron un número importante porque hay algunas ausencias que, bueno, producto de alguna situación particular y personal no estuvieron, pero que las cuenta como para que en un nuevo intento, porque no es un tema cerrado para la oposición. Para nada. Más allá de que ya la semana que viene se abran las comisiones y empiecen a trabajar en torno a los proyectos de ley, ya como cualquier otro proyecto que va a tener que ser dictaminado y luego llegar al recinto. Ahora, ¿quién le va a poner la fecha del dictamen? El oficialismo. Exactamente. ¿No? La oposición va a pedir fecha de dictamen. Va a pedir fecha de dictamen, exactamente. Pero bueno, habrá que ver ahí las estrategias. Empiezan ahí a jugar las estrategias, con la estrategia del oficialismo como la estrategia de la oposición. Exactamente, porque lo veníamos diciendo, 48 horas de vertiginosidad. Y si nos guiamos en estas últimas horas, bueno, un cambio importante antes del comienzo de la sesión, que fue el cambio en la formulación de la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que deje de ser una reunión informativa y lo que vos bien decías, la posibilidad de debatir y quizás dictaminar o no. Y esto último, lo que nos contaba Daniela Romero desde Casa Rosada. El ministro coordinador Manuel Adorni ha decidido postergar, suspender su comparecencia del 2 de julio en el Senado para cumplir con el informe de gestión que establece el artículo 101. Bueno, esto abre un montón de interrogantes, especialmente con el pulso de la reunión de labor parlamentaria que arranca a las 6 en el Senado para definir cuál va a ser el trabajo en el Senado la sesión del próximo jueves. Vuelve a pesar esta pregunta. ¿Está la oposición en condiciones de afrontar el escenario del jueves o corre el riesgo de que les pase lo que le pasó hoy en Diputados? Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Río Negro. Diputado Sergio Capozzi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardone, Fernando Fraquelli saludan. Fernando, Claudio, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, diputado Capozzi, a ver, primera lectura de lo que ha sucedido en la jornada de hoy en la Cámara de Diputados, la oposición que no ha logrado el quórum, no ha logrado los 129 diputados y además ya ustedes también están pensando en la sesión de mañana. Sí, claro, bueno, me acabo de enterar esto de que aparentemente Manuel Adorni no se haría presente el 2 de julio ante senadores. Esto creo que es un golpe, no querría decir un golpe bajo, pero inesperado. Nosotros ya teníamos pensado desde el mismo partido que yo integro, con el senador Martín Gerling, que fue el que impulsó esta movida, digamos así, en senadores, que iban a hacer hoy labor parlamentaria, la sesión de la semana próxima. Bueno, dejamos en manos del Senado esta actividad, consideramos que era muy importante la variante que habíamos presentado de tener una reunión
de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes 30, pero ahora volver a postergar esto parece poco serio, por lo menos, ¿no? Ahora, diputado, en este contexto y teniendo en cuenta lo que está pasando, tenemos dos momentos de tensión. Por una parte, un gobierno que desde el viernes pasado rediseña su dispositivo de comunicación, le quita la vocería al jefe de gabinete Manuel Adorni y luego esto, el arranque de la semana, con el estreno de ese dispositivo y con una serie de movimientos. Parece que en este contexto y después del fracaso de la sesión convocada para hoy, el operativo Ganar Tiempo empieza a tomar más aire. ¿Hasta dónde puede llegar esa estrategia de ganar tiempo? ¿Qué motivaciones ve? ¿Ve que hay un interés del oficialismo solamente de blindar o que sea el gobierno el que determine qué hacer con Manuel Adorni sin que tenga que afrontar el peso del Congreso con el artículo 101? Y parece como que, a ver, ganar tiempo, ¿cuál es el objetivo? ¿Es un fin en sí mismo? Porque lo postergamos, no va a ser el 2 de junio, muy bien, no se va a presentar. ¿Y después qué? Cuando hablábamos, no, va a ser en el medio de cuando la senadora Patricia Bullrich le dijo, creo que hay que adelantar la presentación de la declaración de ganancias. No lo hizo, también ante el organismo de Contralor, no lo hizo. Después empezó una serie de mentiras que eran como la fábula. Una trataba de tapar a la otra y cada vez se distanciaba más de la verdad. Y ahora esta postergación nos deja a todos mal parados. Creo que ya hay una decisión tomada de parte del gobierno y que sea el Ejecutivo el que lo va a sostener, porque ya le sacó parte de las funciones, que era la vocería, pero la más importante, que es este organismo que fue creado por la Constitución en el año 94 y que nos pone contra la pared, porque es la primera vez que esto sucede. Nosotros quedamos todos mal parados, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la fuerza que tiene el Congreso? Bueno, cayó la sesión de hoy, era previsible que cayera, pero yo le apostaba todas las fichas a la sesión en senadores. Ahora vemos que no existe la voluntad del Ejecutivo de que comparezca ante senadores. El Mundial no tapa nada, obviamente, y esto el tiempo transcurre. Insisto, es un fin en sí mismo que la gente se olvide, que pasemos a otro tema, que está bajando el riesgo país, que suben las acciones, que suben los bonos, pero el tema de fondo, mira, casualmente el día de mañana vamos a tratar dos temas importantes. Uno es el convenio con estos holdout de Bainbridge. Y después el otro tema importante, obviamente, el superrigi. Eso atenta, esto que está pasando, la política, la confianza, no la estamos ganando en el exterior. Argentina ha sido en los últimos 2 años el país de la región que menos inversión extranjera ha recibido. Entonces, es contradictorio. Primero tuvimos hace 2 años, un poco menos, el RIGI. Tenía ciertas dificultades porque era para 8 actividades nada más, 200 millones de dólares. El superrigi, lo que hace a mi provincia, es muy importante, porque estamos hablando de inversiones de más de 20.000 millones de dólares. Pero también crea una contradicción, ¿no? Porque le damos más ventaja al que en definitiva va a ser un argentino, porque no están viniendo de afuera. Son argentinos que recurren a figuras jurídicas para ampararse en los beneficios del superrigi. Esto es un debate que estamos dando. Pero esa confianza que necesitamos, que el inversor extranjero de una vez por todas diga, bueno, estos no son defraudadores o no son defolteadores seriales, y que vengan inversiones importantes, como puede ser ahora esta del empresario indio, que para nosotros es demasiado importante, porque estamos hablando de la construcción de un puerto en la provincia de Río Negro. Bueno, esto es esencial para nosotros, pero la política no está acompañando a la macroeconomía. Ahora, Sergio, esto podría llevar a que la convocatoria ya programada para el martes para discutir los pedidos de interpelación, en algunos casos proyectos para discutir la interpelación más la posibilidad de una moción de censura contra el jefe de gabinete, empiece a generar una construcción de mayorías ya con proyectos con firmas de dictamen, y la posibilidad de ir al recinto, pero no solamente la oposición dura que hoy intentó y fracasó en su intento de abrir la Cámara de Diputados? Mirá, yo creo que sí. Primero porque nosotros representamos un bloque que está alineado con gobernadores a los cuales se les dio cierto compromiso. Pero hoy el mismo jefe de gabinete
convocó unas reuniones de senadores para aunar ideas, para ver cómo se iba a desarrollar esto. No sé si fue consecuencia tal vez de lo que dijo la senadora Bullrich, de que ella no iba a concurrir y que la consecuencia inmediata fue la postergación de su presentación el 2 de julio. Pero vemos que esto hace agua por todos lados. Entonces, aquellos que recibimos el título de bloques dialoguistas, no somos escuchados. Entonces, si uno no escucha, diálogo no existe. Diputado Capozzi, quería conocer su punto de vista sobre un elemento que ha sido determinante, al menos en los últimos 7 días. Me refiero a la posición del titular y fundador del PRO, Mauricio Macri, el expresidente, que, bueno, fue quien impulsó que el PRO avanzara en un operativo para exigirle al presidente Javier Milei que lo corra al jefe de gabinete, y que en ese contexto la señal era que no iban a prosperar los respaldos del PRO para la moción de censura. Bueno, nos encontramos con una posición que en otro momento parecía que sí, que efectivamente el PRO iba a prestar los votos para dar quórum y para avanzar con este trámite. La foto contrasta por completo con lo que pasó hace un ratito en la Cámara de Diputados, en el recinto donde estaba usted. ¿Cuál es su lectura sobre la posición que ha tomado dos espacios que han sido claves para el gobierno, tanto el PRO como la Unión Cívica Radical, en la sesión de hoy, y cómo se proyecta esto para el Senado? Bueno, yo creo que el tema eran los métodos. En principio, cuando una convocatoria viene de Unión por la Patria, yo la leo varias veces, ¿no? Entonces, cuando nos tratan de llevar por las narices, cuando teníamos previsto que el 30 de marzo, el 30 de junio íbamos a tener una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar este tema, que entre gallos y medianoche se tratara de llevar al recinto esto para tratarlo sobre tabla, y con eso después la interpelación y demás y la posible remoción del ministro. Bueno, eso no nos gustaba cuando ya institucionalmente lo teníamos encarrilado, como vos bien señalás, porque el presidente del partido le dio esa instrucción al senador Martín Kerpling. Entonces, veíamos que ese era el camino idóneo. Ahora la verdad que no lo sé porque ahora vamos a tener una reunión de bloque, sobre todo de aquellos que somos del PRO, que integramos Provincias Unidas, para ver qué actitud tomar. Sergio, retomo un tema que usted planteó también, la importancia del Superrigi que avance en esta Cámara de Diputados. Será después un debate en el Senado Nacional, pero también cerrar un capítulo que tiene que ver con el default de la Argentina en el año 2001. Sí, correcto. Ese es un tema, te diría que hasta que suma puntos, así como dije, que somos defolteadores seriales y que tenemos que mandar alguna señal, perdón la redundancia, al exterior de que esto ha cambiado. Bueno, creo que se vence el mismo 30, la semana que viene, el plazo para suscribir este convenio. Necesita la ratificación del Congreso, lo tenemos que hacer. Y eso, y el Superrigi, si uno tiene que marcarle una cualidad o, digamos, un punto de decir, bueno, el fundamento central por el cual hay que aprobarlo. Bueno, ahí yo tengo sentimientos o intereses encontrados. Desde el punto de vista de mi provincia, el Superrigi puede representar inversiones por más de 20.000 millones de dólares. Río Negro son varias provincias en una. Tenemos una región que es la más postergada, que es la que se conoce como Línea Sur. El Superrigi nos va a dar a nosotros la posibilidad de un desarrollo que no ha tenido jamás. El 85% de la población de localidades como Maquinchao, Los Menucos, Jacobasi, depende del trabajo estatal en sus 3 instancias, nacional, provincial o municipal. Bueno, no podemos o no contamos con inversiones privadas nacionales que hayan cambiado esta matriz, salvo en el caso de Jacobasi, que en estos últimos 15 días se logró hacer la primera exportación de oro y plata gracias a un proyecto que tiene un poco menos de 2 años, que se llama Calcatreu, que está a 70 kilómetros de Jacobasi, una de las minas más importantes en oro y plata de la Patagonia. Hay 34 proyectos más, pero como dijo Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, eso lo dijo hace más de un siglo y todavía seguimos esperando. Entonces, ojalá que el Superrigi sea una de las herramientas para poner en marcha estas actividades, ¿no?
Ahora, diputado, vuelvo brevemente con un tema que va a atravesar, no solamente atravesó esta jornada, sino las próximas jornadas. Desde su punto de vista, teniendo en cuenta que sostiene que el artículo 101 de la Constitución es un artículo operativo, para usted, ¿requiere dictamen o no requiere dictamen finalmente un pedido de interpelación en el marco del artículo 101 y la posterior moción de censura? Bueno, ahí te voy a decir como abogado que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad la otra. Y para eso hemos consultado a constitucionalistas. Entonces, cualquiera sea la opinión que yo emita, la mitad de la biblioteca va a decir lo contrario. Claro, ahí está la gran discusión. Bueno, el debate que se viene, sí, ¿no? Entonces. Claro. En parte puede ir zanjándose en el debate del martes ya en la comisión, porque... Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el dictamen que se logre en la comisión va a ser el que diga por lo menos ahora, y después ya sabemos que la Corte Suprema, con relación a eso, tiene un criterio tomado que no se va a inmiscuir en una decisión política tomada dentro de otro partido, de otro poder, perdón. Claro, sin lugar a dudas. Bueno, así que ahí sí ha llegado un momento en donde lo decíamos. Después de 34 años de la reforma constitucional, posiblemente la reunión de asuntos constitucionales que se viene fije un mecanismo. Ahora cree, este mecanismo también depende de lo que pasa en la reunión de labor parlamentaria del Senado hoy. Es decir, que de alguna manera se empieza a delinear cómo va a ser la reglamentación y la interpretación del artículo 101. ¿Lo ve así? Sí, totalmente. Yo creo que Eduardo Menem, pero el padre, va a tener que hacer una actualización de su libro, que es lectura obligatoria para cualquier legislador, sobre el manual de derecho parlamentario, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Sergio, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Faltaría más. Gracias. Sergio Capozzi, diputado de Provincias Unidas por la provincia de Río Negro. La gran discusión interesante que se viene, claro, interesante en torno a este tema, porque es verdad que no hay una interpretación uniforme respecto a ¿se necesita el dictamen? ¿No se necesita dictamen? Así es. Ahora, yendo ya a la comisión va a discutir los proyectos, va a dictaminar los proyectos. Exactamente, por eso. Y va a llevar al recinto los proyectos con dictamen. Exactamente. Me parece a mí que especialmente en estas horas vertiginosas donde seguimos parte del pulso de lo que sale en Casa Rosada, también hubo un movimiento que va a ser un antecedente para mí determinante. Y fue que finalmente en este contexto, antes de la sesión que terminó fracasando, el oficialismo abrió la posibilidad en 2 puntos de que funcione la reunión de asuntos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, primero como una reunión informativa y después para dictaminar. Bueno, esto abre que de alguna manera el antecedente está en pleno desarrollo, y es que la Cámara de Diputados, después de una demostración numérica en donde la oposición no logró conseguir los 129 para sesionar, se abre el otro camino de que finalmente la Cámara Baja dictamine, luego un largo debate reglamentario y constitucional, dictamine o no, pero que reconoce el dictamen como el paso previo para que el recinto de la Cámara Baja discuta este punto, el punto más áspero del artículo 101 de la Constitución Nacional, que es la interpelación y la moción de censura. A ver, con un condimento que hasta hace una hora no estaba. Exacto, el otro costado. El jefe de gabinete tomaría la decisión de no concurrir a el Senado Nacional el próximo 2 de julio, fecha que él mismo puso. Sí, señor. Porque él se comunicó y le comunicó al Senado Nacional que el 2 de julio iba a estar en el Senado. Exacto. Me parece que ese también va a ser un condimento, como lo va a ser para la reunión de labor, que en 10 minutos está empezando. Está por arrancar, en el Senado. Lo mismo va a ser también seguramente para la sesión de mañana, porque va a haber alguna repercusión, la sesión de mañana convocada para las 12 del mediodía, y obviamente para las reuniones de plenario de comisiones del próximo martes a las 3 de la tarde. Sí, señor. Así que en ese contexto, bueno, cerramos el programa en un momento en donde llueven las definiciones, y en ese contexto lo cerramos con títulos muy importantes. Muy bien, nos vamos. Claudio, Un gracias. gusto, por favor, gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur.